sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Semana a semana hemos venido estudiando juntos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y nuevamente aquí estamos reunidos para continuar con este estudio. Sean ustedes bienvenidos, sepan que es un privilegio el estar con ustedes y contar con su presencia, con su asistencia aquí con nosotros por medio de las redes sociales que nos están siguiendo. Y asimismo, ¿verdad? Damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos estén escuchando por primera vez. Si es la primera vez que nos está sintonizando, bienvenido. No es casualidad que estés aquí y mi anhelo es que la palabra de Dios hoy pueda en ti traer ese efecto y ese fruto de arrepentirte y de conocer al Señor Jesús como Salvador y Señor y de comenzar una vida nueva en Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de estudio de la palabra. Les voy a invitar a que tomen su Biblia y si ustedes apuntan, ¿verdad? Pues tomen también su cuaderno, su lápiz y juntos vamos a pasar a la escritura. Vayan abriendo la escritura ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, si tienes la oportunidad, ¿verdad? Que leas junto conmigo en voz alta ahí en donde estás la escritura que hoy nos toca estudiar, que es Hechos capítulo 5. Vamos a empezar desde el versículo 21, pero si por alguna cuestión no tienes la oportunidad, ¿verdad? De leer conmigo, no te preocupes, sino pongamos también atención a lo que la palabra de Dios hoy nos está hablando. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 21, aunque parte de ello ya lo habíamos estudiado la semana pasada, pero voy a comenzar desde ahí. Dice la escritura en Hechos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hasta ahí vamos a darle lectura. Amén, hermanos. Bueno, para entender lo que venimos leyendo, recordemos que el acontecimiento que se está desarrollando ahora es nuevamente el arresto de los apóstoles. A diferencia, ¿verdad?, de lo que estudiamos en el capítulo 4, y ahorita vamos a ir viendo esas diferencias que también existen. En el capítulo 4 fueron Pedro y Juan, ¿verdad?, los que fueron arrestados, y ustedes recordarán que fueron arrestados por motivo de una sanidad, de un milagro que hicieron, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 5 nuevamente la escritura nos está narrando que ahora los apóstoles, podemos suponer que fueron los 12, ¿verdad?, los que fueron arrestados, porque ahora los 12 estaban enseñando también nuevamente en el templo, y como lo hemos visto en otras enseñanzas, ¿verdad?, era parte de lo que el Señor Jesús hacía y por eso ellos lo hacían, y estaban enseñando,
Y nuevamente por todo el gran avivamiento que se estaba viviendo por medio de los apóstoles, las señales, los milagros, los prodigios que se estaban haciendo, pues nuevamente vuelve a intervenir, ¿verdad?, en lo que es el Sanedrín, los saduceos, el sumo sacerdote, la guardia y todos ellos para arrestarlos. Y hace 8 días, ¿verdad?, veíamos que nuevamente los toman, los arrestan, ¿verdad?, los encarcelan, pero concluíamos, ¿verdad?, que estaban encarcelados los apóstoles, pero que un ángel del Señor, nos decía la Escritura, vino y los sacó de la cárcel y los mandó, ¿verdad?, les dio la dirección para que ellos continuaran enseñando nuevamente en el lugar donde habían sido arrestados, ¿verdad? Entonces, eso sucedió en la noche, ¿verdad? En el transcurso de la noche, no dice la hora exacta, pero sabemos que fue durante el transcurso de la noche. Y posterior a ello, ¿verdad?, comienza el versículo 21. Nosotros terminábamos hace 8 días, ¿verdad?, hablando de que precisamente dice el versículo 21, habiendo oído esto, ¿quiénes habían oído? Los apóstoles habían oído el mensaje del ángel del Señor de que fueran y predicaran. Entonces ellos, habiendo oído eso, dice que entraron nuevamente de mañana en el templo y enseñaban. En donde nuevamente fueron arrestados, nuevamente estaban enseñando al pueblo. Entonces continúa el versículo y es ahí donde nosotros entramos en tema. Dice, entre tanto, vino el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, ¿verdad? ¿Quiénes iban a ser traídos? Los apóstoles, porque ellos, ¿verdad?, previamente, digamos la tarde anterior los habían encerrado, los habían dejado en la cárcel, entonces ellos se fueron tranquilamente, ¿verdad?, a descansar y ellos tenían la certeza, la seguridad, pues de que precisamente ahora ellos los iban a encontrar ahí, simplemente los iban a traer, ¿verdad? Para continuar, recordemos, hermanos, como lo mencioné hace 8 días, que la cárcel no era una forma de juicio que usaba Israel. Él nunca privaba a nadie de la libertad, no iba a ser una sentencia que él iba a dar de 30, 40, 60, 100 años de cárcel, a lo mejor como hoy en día lo vemos nosotros en nuestra cultura. Para ellos no era así, sino que solamente hacían uso de ellos para tenerlos a los acusados disponibles para cuando fuera su juicio, ¿verdad? Pero eso normalmente no pasaba de una noche, hermanos, porque como igual en otras ocasiones lo hemos visto, ellos tenían también como tradición el resolver los casos en un mismo día, no podía alargarse más, pero por esta cuestión que los vuelven a tomar tarde es que los dejan encarcelados. Entonces dice la Escritura que ellos vienen nuevamente confiados, ¿verdad?, de que los van a encontrar y de hecho nuevamente mandan a sacarlos de la cárcel, ¿verdad? Lo interesante es cómo se comienza a desarrollar el versículo, que comienza a decirnos el 22, pero cuando llegaron los alguaciles, ¿verdad?, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro, ¿verdad? Veníamos estudiando que parece muy similar este relato al capítulo 4, pero aquí vemos las primeras diferencias. Una de ellas es que eran los 12 los que estaban arrestados. La segunda es que recordemos que la vez pasada, hermanos, nuevamente los meten a la cárcel, pero sí permanecen en la cárcel hasta que son traídos de nuevo. Y en este momento, ¿verdad?, ahora en esta situación no fue así. Ellos fueron liberados. Entonces podemos aprender, ¿verdad?, cómo el mover de Dios es muy diverso, de manera que hay veces, ¿verdad?, nosotros, yo les decía hace 8 días que esto de la cárcel, podemos nosotros hoy en día a lo mejor entenderlo como la privacidad, las pruebas, las circunstancias que vivimos, y hay veces podemos aprender que son necesario pasar, ¿verdad?, y permanecer por medio de esas pruebas, y hay veces en que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, Dios va a intervenir para liberarnos, como aquí lo estamos viendo, que es una diferencia que Él intervino para liberarlos. Otra parte es que nuevamente, ¿verdad?, vemos que aparece lo que es el Sanedrín, el capitán de la guardia, ya lo habíamos explicado las funciones que ellos tenían, pero ellos ahora van nuevamente a traerlos de la cárcel. Número 1, es la segunda vez que los van a enfrentar. De manera que ellos ahora estaban confiados de que ahí iban a estar los apóstoles. Pero también otra situación que es importante ver aquí, hermanos, es que en la primera situación, la prueba que tenían los apóstoles no era solamente su discurso, sino también era la sanidad de aquella persona que todos conocían.
Ahora parece que en este momento que ellos fueron encarcelados ya no había ninguna prueba externa, ¿verdad? Sino simplemente lo que se oía decir del pueblo, lo que el pueblo decía, pero no hubo ninguna obra milagrosa por la cual los hayan arrestado en este momento. Entonces, ellos podrían estar confiados en que ahí iban a estar y que ahora nuevamente sería un discurso. Pero lo interesante, hermanos, viendo cómo se va desarrollando este acontecimiento, es que ahora la manifestación sobrenatural de Dios no fue externa sobre su pueblo, sino ahora fue en sus propios elegidos, en sus propios llamados, en sus propios apóstoles estaba pasando. De manera que nuevamente esto va a venir a reforzar, ¿verdad? Cómo es de que el evangelio, el mensaje que ellos están predicando es la verdad y va a ser primeramente para Israel. Por eso vemos hoy en día también como en medio de estas oportunidades lo que acontecía es el mensaje del evangelio anunciado a Israel. Porque como lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo de este estudio y lo vamos a seguir viendo en los primeros años, la iglesia, ¿verdad? Ellos pensaban que la buena nueva era solamente para Israel. Aquí todavía no llegamos a Cornelio, todavía no llegamos a los gentiles. Entonces ellos siguen pensando que esta buena nueva es solamente para Israel, pero más adelante vamos a ver cómo también iba a llegar a los gentiles. De manera que entonces dice la escritura que mandan a traerlos, pero que encuentran, ¿verdad? El informe que les dan es de que la cárcel, dice, hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Nuevamente podemos ver la obra sobrenatural de Dios cuando pasa dentro de su iglesia, ¿verdad? Porque fíjense, no era que la cárcel ahí los hubieran dejado, ¿verdad? No era que los guardias no estuvieran, no era verdad que hubiera existido a lo mejor soborno o alguna situación que dijeran los dejaron libres, sino que verdaderamente a pesar de toda la seguridad que existía, porque uno, pues era la cárcel, ya de la manera en la que estaba establecida. Aparte, dice que estaba cerrada con toda seguridad, es decir, la tenían bien resguardada y por otra parte también había ahí alguaciles, es decir, había personas de la guardia del templo que estaban ahí precisamente para cuidar. Y tampoco fue que ellos se hayan quedado dormidos, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que simplemente de manera sobrenatural, de manera que no puede ser explicada, los apóstoles salieron. Y nuevamente, como dice aquí, fíjate qué interesante, ellos la encontraron bien cerrada, ellos la encontraron con los guardias allá afuera, ellos la encontraron tal cual lo habían dejado. Y aunque entonces, ¿verdad? Esa cárcel podía o parecía que había privado a los apóstoles de continuar enseñando el evangelio, vemos el poder sobrenatural de Dios para liberar a su pueblo. Y entonces este informe, ¿verdad? Aparte de atestiguar la sobrenaturalidad de Dios sobre sus apóstoles, nosotros igual podemos aprender cómo Dios de manera sobrenatural ha de moverse en nuestras vidas y nosotros hemos de ver ese gran poder y aún ello, ¿verdad? Como lo hemos explicado, es para testimonio de que las personas vayan creyendo. Pero fíjense que a pesar de este mover sobrenatural y de la claridad que estamos viendo, fíjense cómo dice el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de las guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Nuevamente el versículo 24 nos deja ver la dureza del corazón que no es transformado por Cristo. O sea, un corazón sin Cristo está endurecido. Podrá tener religión, podrá tener conocimiento, podrá tener buenas obras, pero está endurecido ante el mover y la sobrenaturalidad de Dios. Y aquí lo vemos. Porque nuevamente dice que ellos, al escucharlo, dudaron. ¿De qué dudaron? De que fuera verdad de que la cárcel estuviera cerrada, de que fuera verdad de que estuvieran ahí los guardias, y entonces por eso dice que tuvieron la reacción de que ¿cómo iba a terminar todo esto? Ellos no estaban viendo la sobrenaturalidad de Dios. Ellos no estaban viendo lo que precisamente Dios hacía y cómo esto se iba a convertir en un mover de Dios. Ellos no estaban viendo esto, ellos estaban viendo nuevamente algo que seguramente ellos comenzaron a cavilar en sus corazones y en sus pensamientos, que seguramente algo pasó ahí,
que seguramente tal vez los apóstoles ya habían ganado a los guardias o ya había infiltrados dentro de los guardias, dentro de los que estaban ahí cuidando, que de manera explicativa nuevamente se da una liberación. Ellos nuevamente aquí tratan de encontrar una respuesta a lo que está pasando. Ellos nuevamente tratan de encontrar qué fue lo que causó que se diera esto. Entonces nuevamente el corazón, ¿verdad?, de ellos se muestra endurecido ante las señales, los milagros que Dios está haciendo. Entonces fíjense, hermanos, eso a nosotros, ¿verdad?, hoy en día nos enseña cuán importante es que el evangelio transforme el corazón de las personas. Porque a lo mejor el mover sobrenatural de Dios todavía hoy nosotros lo escuchamos o lo hemos visto a través de testimonios de personas, hermanos, hermanas, que han testificado de una sanidad, que han testificado de una sobrenaturalidad de Dios, de un milagro, de una provisión. Pero fíjate, cuando el corazón está endurecido, hermanos, cuando el corazón puede estar endurecido por la tradición, por la religión, por el creerse buenas personas, por un puesto, no alcanzaban ellos a ver y a discernir lo que estaba haciendo Dios ahora y lo que quería darles, porque al final todas estas cuestiones que el pueblo de Israel está viviendo, hermanos, no era para avergonzarlos, sino porque verdaderamente en el corazón de Dios está atraer a su pueblo, y en este caso con los que él comenzó con Israel, atraerlos a él y mostrarles nuevamente, ¿verdad?, sus señales, sus prodigios, su poder, y ahora la redención, la salvación verdadera, el descanso genuino por medio del mensaje de Jesucristo. Y ese también fue el corazón del Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, hay un momento que Él se para frente a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntarte como la gallina a sus polluelos, verdad? Porque ese era el corazón también del mensaje del Señor Jesús, el dárselo a Israel. Entonces, por eso sus manifestaciones no era para avergonzarlos, no era para exhibirlos, sino para que volvieran a Él. Pero como el Señor Jesús lo dijo, y aquí lo vemos claramente ejemplificado, ellos no podían ver el mover sobrenatural de Dios. Y por no poder verlo, por eso el Señor Jesús les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Porque si ustedes fueran hijos de Dios me escucharían y sabrían quién soy. Entonces vemos, hermanos, como un corazón endurecido se cierra, ¿verdad?, a poder ver la mano de Dios. Y podemos ver esta característica, el poder siempre querer encontrar una explicación a las cosas. Y hay cosas, hermanos, en las cuales Dios se mueve que no tienen explicación. Hay cosas que a veces no se entienden, hermanos, ¿verdad? Y que aún por eso la Escritura dice: a Él le plació, ¿verdad?, salvar por la locura de la predicación de la palabra, lo dice Pablo en Corintios. Para algunos es locura, para otros es tropezadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es tan simple, hermanos, pero se necesita un corazón de carne, se necesita un corazón receptivo para poder entonces entender todas las maravillas y la simpleza del Evangelio. Por eso recordamos cuando también el Señor Jesucristo está con Nicodemo, por eso le dice una verdad: el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Entonces fíjense, hermanos, aquí el reino de Dios se está manifestando por medio de la iglesia aquí en la tierra, pero ellos no lo veían. Ellos, por la dureza de su corazón, ellos no alcanzan a ver este mover sobrenatural, y entonces ¿qué buscan? Una explicación. Seguramente esto pasó por esto o por aquello. Hay veces, hermanos, en que nosotros no necesitamos entender las cosas, sino simplemente confiar en Dios, confiar en su mover, confiar en su poder, confiar en su misericordia, confiar en su justicia y descansar en ella. No buscar una explicación, no estar buscando si sí o si no, sino simplemente poder discernir y poder ver a través de las cosas el mover de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver eso, ¿verdad? Entonces podemos, como dice la Escritura, estamos discerniendo, tenemos discernimiento.
en las cosas que están pasando. Pero cuando el corazón está endurecido, no vamos a tener discernimiento en lo que está pasando. Y eso hoy en día, hermanos, nosotros por eso, ahorita lo vamos a ver en lo que anuncian los apóstoles, porque es que ellos dan ese anuncio, porque es que siempre hablaban de esta situación del arrepentimiento, de la exaltación de Jesucristo, del poder de Dios levantando a Jesucristo, porque eso, hermanos, ¿verdad? Es la esencia, el mensaje del Evangelio para que el corazón cambie y puedan las personas nacer de nuevo. Pero cuando no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. De manera, hermanos, que aquí estamos viendo a través de la Escritura el mover sobrenatural de Dios, cosas maravillosas, salir de una cárcel y que todo quede igualito. O sea que podríamos nosotros hasta imaginar, de seguro atravesaron, cómo lo hicieron, quién sabe. Pero el punto es que lo sacó y la misma Escritura nos dice que todo quedó tal cual como lo habían dejado. Pero no seamos como estos hombres, que cuando escucharon esto, dudaban y empezaron a buscar una explicación para lo que estaba pasando. Continúa el versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel, ¿cuáles eran esos varones? Los apóstoles. Están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Oh, amados hermanos, cuando nosotros vemos el mover de Dios en medio de todas las situaciones, nosotros podemos continuar adelante enseñando su palabra. Aquí vemos nuevamente cómo viene la noticia de que el pueblo seguía enseñando. Oh, la iglesia nunca perdió su función a pesar de las diversas circunstancias que pasaba. El denuedo que vemos que precisamente ellos oraron en capítulos anteriores, es denuedo, como lo hemos dicho, para compartir la palabra, pero en momentos difíciles, en circunstancias tormentosas, es donde ese denuedo claramente se ve palpable y visible en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos podrían no seguir anunciando o haciéndolo en secreto, más sin en cambio al saber que la voluntad de Dios era que este mensaje llegara a las ovejas perdidas de Israel y después iba a llegar a los confines de la tierra, ellos por eso continuaban anunciando. Y aquí dicen ellos, allí están, a los que arrestaron nuevamente están donde los arrestaron y continúan haciendo lo mismo que anteriormente les habían dicho que no hicieran, continúan enseñando. Y fíjate cómo aunque quiere intervenir, ¿verdad? Aunque quieren oponerse a este mover, la iglesia cuando tiene esa predicación, la iglesia cuando tiene ese respaldo, cuando se mueve bajo la voluntad de Dios, tiene de alguna manera también el apoyo del pueblo, el apoyo de los que no creen o de los que todavía no se convierten. Por eso dice aquí en el 26, ellos fueron y fue el capitán de la guardia y los alguaciles. Recordemos que esta guardia y estos alguaciles eran utilizados, hermanos, no solo para arrestar, sino para que hicieran uso de la violencia de ser necesario. Ellos tenían esa facultad. Pero dice aquí, los trajo sin violencia, los trajo sin agredirlos. ¿Pero por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Lo que no, aquí no lo dice la Escritura, pero entonces el pueblo los estaba escuchando. El pueblo los estaba escuchando nuevamente. Fíjense cómo la manera en que el pueblo, las personas que todavía no conocían, continuaban escuchando a los apóstoles, aunque aquí no lo dice, podemos ver que era por su perseverancia. Ya habían sido arrestados una vez y no menguaron, continuaron. Vuelven a ser arrestados y los vuelven a ver. El pueblo sabía que de alguna manera los saduceos y los fariseos los perseguían, no los querían. Lo dice en versículos anteriores, tenían temor de ellos, ¿verdad? Pero fíjense, como la iglesia perseveraba en su mensaje, perseveraba en su función, perseveraba en su llamamiento,
cuando vienen a querer oponerse a ellos, nuevamente lo hacen sin violencia porque tenían temor del pueblo, porque entonces el pueblo los estaba escuchando. El pueblo los estaba escuchando. Entonces eso hoy en día nosotros, hermanos, nos puede enseñar la importancia de que tú y yo sigamos perseverando. Perseverando en tiempos difíciles, tanto a manera iglesia, ¿verdad? Como en estos tiempos, como a manera personal. La importancia de perseverar. Cuando tú y yo perseveramos, hermanos, estamos diciendo algo y estamos transmitiendo algo a las personas. Y es precisamente esperanza, es precisamente seguridad, es precisamente aquello de lo que hablamos. Y entonces, aunque ellos todavía tal vez no se están convirtiendo o apenas van llegando, pero al verte a ti que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias, sigues avanzando, hay una respuesta que podemos nosotros ver. El pueblo seguirá escuchando. Las personas nos seguirán escuchando. Entonces, si queremos que las personas nos sigan escuchando, tenemos que perseverar en todo tiempo, predicando su palabra. Dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Fíjense, nuevamente aquí vemos una diferencia de lo que tocaba en el principio entre esta circunstancia y el acontecimiento que vemos en el capítulo 4, cómo son diferentes. Y aquí claramente lo marca Lucas, ¿verdad? Quiere dejarlo claro, porque les están preguntando sobre lo que ya había pasado anteriormente. Por eso aquí dice el versículo 28, ¿o no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Es decir, ya había habido una acusación anterior, ya había habido un encuentro antes, y en ese encuentro le habían dado esta enseñanza, y ahora que los traen, de alguna manera ellos tienen razón para traerlos, de que ya les habían dicho que no lo hicieran, pero lo seguían haciendo. Pero también vemos, hermanos, cómo ellos se negaban rotundamente a creer en Jesucristo de manera que no pronuncian su nombre. Y fíjense cómo lo está diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, de tal manera ellos no creían en Jesús, ellos no querían aceptarlo, que inclusive por eso le decían, ese nombre era una manera de despreciarlo. Y como les decía, lo veíamos anteriormente, y aquí se refuerza, oh, cómo es un corazón endurecido. Que aunque la manifestación de Dios está, y aunque se escuche el mover de Dios, y aunque estaban ahí los mismos apóstoles, ellos no querían creer en el mensaje que era primeramente para ellos. Ellos se cerraban a aceptar que Jesús fuera el Mesías. Ellos se cerraban a aceptar que Jesús fuera su libertador. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían una percepción equivocada acerca del Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a venir con gran poder militar, un hombre conquistador, y que los iba a liberar de la opresión de ese momento. Pero ¿sabes, hermano, por qué no lo hizo el Señor Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque de alguna manera había injusticia sobre ellos, de alguna manera había opresión. No era injusto el trato de Roma, la gente moría o quedaba en pobreza por cuestiones de lo que cobraba Roma y de lo que recaudaba. Había opresión, por eso había también en ese tiempo los celotes, ¿verdad? Que eran aquellos que querían, ¿verdad?, traer al pueblo su independencia por medio de una revolución. Y ellos mataban soldados, los celotes, ¿verdad? A veces ahí hacían sus coartadas y entonces los mataban a los romanos. Ellos creían que por medio de la fuerza se iban a liberar de la opresión de Roma. Había injusticias, hermanos, que estaban pasando. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo sí no lo hizo si hay injusticia? ¿Por qué no lo hizo si sí estaban pasando todas estas cosas? Había abuso de poder, como hoy en día, hermanos, tú lo puedes ver. Puedes ver que hay corrupción, abuso de poder, injusticias, desigualdad, etcétera. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué el Señor Jesús en este tiempo no hizo algo? Y es que cuando se tiene una mala percepción de Dios, de Jesucristo,
de su Hijo, podemos confundirnos y como ellos endurecernos ante la verdad del Evangelio. Porque el Señor Jesucristo vino a liberarnos del pecado. Y al decir que Él nos vino a liberar del pecado, quiere decir que Él vino a darnos una nueva vida. Él vino a quitar la naturaleza caída que heredamos de Adán y a darnos una naturaleza nueva por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Uno podría decir, bueno, hermano, pero eso es en cuestión de lo espiritual, soy nueva criatura, ¿verdad? Y las cosas nuevas, las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas, pero yo sigo viendo injusticia en mi trabajo, yo sigo viendo injusticia en mi familia, yo sigo viendo abuso, yo sigo viendo muchas cosas, y entonces ante eso, ¿qué vamos a hacer? Oh, mis amados hermanos, es que el cambio de naturaleza, el cambio del pecado del corazón es la verdadera solución para que todas esas cosas cambien. ¿Por qué? Porque cuando cambia el corazón, hermanos, entonces de él saldrán, como dice la Escritura, los frutos ahí en Gálatas del Espíritu. Si te das cuenta, son mansedumbre, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esas cosas no son cuestiones materiales, sino cuestiones, vamos a llamarlas así, de carácter. De manera que cuando cambia el corazón del hombre, puede cambiar la injusticia, puede cambiar el abuso, puede cambiar la desigualdad que hay en el mundo. Por eso es que el Señor Jesús vino a liberarnos de esa vieja naturaleza y a darnos una vida nueva en Él, que se manifestaba en ese cambio de corazón. Porque, hermanos, si el corazón no cambiara, ¿de qué importa que se levantara el pueblo, verdad, y derrocara al gobierno que tenía en ese tiempo? ¿De qué importaba que triunfaran sobre los romanos y los echaran fuera? Nuevamente el hombre, al estar corrompido y al estar muerto, nuevamente iba a caer en esas cosas. Y entonces de nada serviría que hubiera una revolución, que hubiera una revuelta y que los hubieran echado fuera. Es por eso que en otras enseñanzas lo he dicho, para que las cosas cambien, hermanos, se necesita la predicación del Evangelio. Las cosas no van a cambiar porque el gobierno cambie. Las cosas no van a cambiar porque ahora sea otro partido político el que tome la batuta. Las cosas no van a cambiar por esas cuestiones, sino cambiarán cuando el corazón del hombre se ha transformado. Y la única medicina para el corazón del hombre es el Evangelio. Por eso es que vemos que el Señor Jesucristo vino a hacer esa obra libertadora. Y es nuevamente lo que ellos les van a presentar, porque ellos están viendo que su corazón está endurecido, que ellos nuevamente se niegan a aceptar ese mensaje. Pero entonces vean lo que nos dice el versículo 29, respondió Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el mensaje del Evangelio trae ese cambio precisamente y esa verdadera liberación. Que entonces sí, cuando el reino llegue a su plenitud, como dice la Escritura, no habrá injusticias, no habrá dolor, no habrá llanto, etc. Y entonces ellos vuelven a recurrir al mensaje de la predicación. Vean cómo les dice en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Nuevamente les hablan ahora de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué la resurrección? Porque es ahí donde se centra todo, de que Dios ha reconciliado todas las cosas por medio de Jesucristo. Y por eso comienzan a decirles, Dios lo levantó de los muertos, pero también les enseñan y les hacen ver, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron al colgarlo de un madero. Pero les vuelven a mostrar el poder de Dios al decir en el versículo 31, a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense, hermanos, nuevamente ellos hablan acerca del poder de Dios, ellos hablan acerca de Jesucristo y de cómo es el Mesías. Él es el Mesías por medio de la resurrección, pero con el fin, ¿verdad?, de llevarnos a ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De sus pecados, a mostrarles su condición pecaminosa. Si el ser humano no reconoce que está manchado por el pecado, no puede arrepentirse.
Por eso les decía cómo ellos nuevamente recurren a esta predicación de esta manera. Primero hablándoles de Jesucristo, mostrándoles cómo por ellos fue crucificado, porque ellos fueron los que gritaron, crucifíquenlo, ellos fueron los que lo llevaron ante Pilato, ellos fueron los que lo arrestaron. Pero este Mesías que ellos habían crucificado, que ellos habían maltratado, que ellos habían, ¿verdad?, puesto para que fuera colgado, dice ahí, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Oh, qué precioso mensaje, hermanos. Saber que nuestro Señor Jesucristo ha sido puesto por príncipe y salvador. Y ya no solamente para Israel, porque fíjense, aquí está diciendo para Israel. Como les decía en otras ocasiones, porque ellos pensaban que el mensaje solamente era para ellos. Todavía no llegamos a Cornelio, a los gentiles. Todavía no llegamos a Felipe que va hacia Samaria. Entonces ellos dicen para Israel, pero hoy no es solo para Israel. Hoy el Señor Jesucristo, Dios lo ha exaltado, hermano, como príncipe y salvador, pero para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que puede ver a través del poder de Dios la mancha que hay en ellos, la mancha que hay del pecado en el corazón, y que el único que puede salvarnos y liberarnos de ello es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque a Él lo ha exaltado. ¿Para qué? Para darnos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Oh hermano, cuán maravilloso, más allá que las señales y prodigios sobrenaturales que Él hacía, es que Dios nos haya concedido el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y termina el versículo 32 diciendo, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Sabes? Más allá de ser testigos en el sentido de compartir la palabra y de lo que se movía a través de los apóstoles, en cuestión de la sobrenaturalidad, ellos también están hablando de ser testigos de esto que vivieron, de arrepentirse y de que ellos fueron perdonados sus pecados por medio de Jesús. Y termina el versículo diciendo, y también el Espíritu Santo es testigo de lo que ellos han hablado, de que Jesús ha sido exaltado como príncipe y salvador. Y el Espíritu Santo dice aquí, el cual Él ha dado, o ha dado Dios, a los que le obedecen. Aquí solo voy a tocar un pequeñito punto, ¿verdad? Pero sería muy profundo hablar de esto. Pero como dice aquí, el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. ¿Sabes? Dios sabe que por nuestras fuerzas es imposible ser limpios de nuestro pecado. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Obedecerle a qué? A su mensaje y a su llamamiento. A su buena nueva. Y entonces el Espíritu Santo es el que hará la operación en nosotros para ser libres de aquello que contamina al hombre, que es lo que sale de su corazón. Entonces vemos cómo nuevamente, ¿verdad? Finalizando ya con esto, ellos recurren a la predicación para una vez más darle testimonio, como lo termina diciendo este versículo, del mensaje que Dios ha dado por medio de Jesucristo para salvación de ellos, y cómo por medio del Espíritu Santo eso era posible de alcanzar. De manera, ¿verdad?, que hoy, pues yo hago esa invitación a todos aquellos que nos estén escuchando por primera vez. Si tú has escuchado hoy el mensaje de la palabra, si hoy tú has podido ver que el cambio no está en las acciones que nosotros hacemos, sino que solamente el Espíritu de Dios haga una operación en nosotros para darnos una vida nueva y nacer de nuevo, es solo a través del arrepentimiento y de que nuestros pecados sean perdonados. Y si tú ahí en donde estás, quieres arrepentirte de tus pecados, si quieres recibir el perdón, te voy a invitar a que hagas una oración. Pero que creas en tu corazón que el Espíritu Santo, el cual Dios también ha dado y es testigo de estas cosas, puede hacer esa obra en ti. Si tú quieres, acompáñame en esta oración. Padre, hoy te doy gracias por aquellas personas que en esta tarde han visto su pecado, han visto la mancha en su corazón, y que hoy se acercan a ti, arrepentidos de aquellos pecados, de su manera de vivir y aquellas cosas que
les aquejan. Hoy te pido, Espíritu Santo, que hagas una obra en ellos y que ellos nazcan de nuevo para que puedan ver el reino de los cielos y que ellos te conozcan a ti, Señor Jesús, como príncipe y salvador, no solo para Israel, sino para todos aquellos que creen. Y ellos que hoy han creído, concédeles tu Espíritu Santo para esa nueva vida y para que te obedezcan. Te doy gracias porque ellos te han aceptado el día de hoy como tu Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, bienvenido. Estamos para servirte. Si quieres conocer más o tienes dudas, te voy a invitar a que te pongas en contacto con nosotros. Puedes escribir ahí en nuestras redes sociales o a nuestros números, ponerte en contacto y estaremos para servirte, para guiarte, para enseñarte de aquellas cosas en las cuales ahora te estés preguntando qué están pasando. Al resto de la iglesia, hermanos, hermanas, los invito a que sigamos orando, a que perseveremos en el mensaje de la palabra y a que confiemos y creamos que aunque el corazón de las personas esté endurecido, solo el Espíritu Santo es el que puede hacer una transformación en ellos y concederles el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero nosotros perseveremos en seguir anunciando que Dios ha exaltado a Jesucristo por medio de su diestra victoriosa para ser príncipe y salvador para todos aquellos que han creído en Él. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos la próxima semana con nuestro estudio. Ha sido un privilegio estar con ustedes y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.